ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Yo necesito más de ti. Mis amados, bienvenidos a la casa de Dios y a esta transmisión. A los hermanos que nos siguen por la red, les damos la más cordial bienvenida y los bendecimos. Paz de Cristo a los que saben decir amén. Buenas tardes a los que nos visitan. Saludos para todos, les amamos en Cristo y ya les dije, es un placer, una bendición que nos sigan. A mis hermanos acá en Irapuato, bienvenidos, les amamos también a todos. Nos da mucho gusto que estén aquí, ya que esto hace que nos fortalezcamos mutuamente y podamos seguir creciendo. Hoy el tema que quiero compartir se llama ante Cristo, no anticristo, es ante Cristo. No hay obra que se oculte. Voy a repetirlo. Ante Cristo no hay obra que se oculte. Y la parte que quiero leer o tomo como referencia
es primera carta a los Corintios, capítulo 3, del verso 11 al verso 15. Y dice primera Corintios capítulo 3, del verso 11 al verso 15 así: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Ese es un tema en lo personal que se me hace muy interesante y que tiene que ver, diría yo, espero que estén de acuerdo conmigo, y si no, pues no hay ningún problema, vamos a seguir siendo cuates. De pronto pareciera que este pasaje en muchas ocasiones es mal interpretado. ¿En qué sentido es mal interpretado? En que normalmente cuando hablamos de este tema, casi siempre lo clasificamos para el final, ya sea escatológico o para el final de la persona. Y es ahí donde hay esa mala interpretación. Ahorita les voy a explicar por qué menciono esto, pero solo reitero, la mala interpretación está porque solo lo aplicamos al momento en el que el Señor nos vaya a juzgar. Y no es así. Esto es algo que simple y sencillamente se repite a través de la historia. Continuamente se está repitiendo en cada uno de los hijos de Dios. Por eso, cuando hablamos de obra, de lo que vivimos, de lo que hacemos, nos estamos refiriendo a nuestro diario vivir, o sea, a nuestro comportamiento diario, de cómo lo hacemos y para quién lo hacemos. Dice la Escritura que todo lo que hagamos de hecho o de palabra sea en el nombre de Jesucristo. Y esto tiene connotación de que lo que hacemos o hagamos es para Él y es por Él. Por eso es que nuestro ministerio tiene que estar fundamentado en los apóstoles y profetas, siendo la principal pira del ángulo Jesucristo mismo, ya que también la palabra de Dios dice que sin profecía el pueblo se desenfrena. Entonces, tenemos un fundamento estable, firme e inconmovible. Por eso es que Pablo, en este capítulo y a esta carta a los Corintios, y todo se da por las divisiones que hay entre los corintios, Pablo marca y remarca enfáticamente esta expresión: nadie puede poner otro fundamento. Nadie. Pueden hablar, hacer lo que quieran, pero nadie puede absolutamente poner otro fundamento. Ahora yo les pregunto a ustedes, amigos de la red, y a mis hermanos aquí en Irapuato, ¿sí saben lo que es un fundamento? Un fundamento es un cimiento prácticamente donde va a soportar
toda la construcción que le pongan. Dependiendo el cimiento, dependiendo el fundamento, va a ser la altura o la anchura de la construcción. Si usted cristianamente tiene un fundamento profundo y fuerte y ancho, su construcción va a ser muy alta. Cuando tiembla en la Ciudad de México, o ha temblado o sigue temblando, dicen que en alguna ocasión al arquitecto que diseñó los planos de la torre latinoamericana, pues realmente lo tomó ahí arriba y pues solo veía cómo se movía el edificio, porque la torre latinoamericana tiene lo que llamaban ellos en aquel entonces, no sé si ahora sigan llamando igual, les llaman gatos hidráulicos. Entonces, a ese edificio, al son que le toquen, pues solo se mueve, pero no pasa nada. Bueno, qué interesante, ¿no? Todos debiéramos de tener gatos hidráulicos espirituales en nuestro ser, en nuestro corazón, para cuando vengan los tumultuosos terremotos, solo nos den una paseadita ahí, y gloria a Dios y amén. Qué padre, ¿no? Bueno, si quisieran quitarle ese cimiento a esa torre y ponerle fijos, se caería, se vendría abajo. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿Por qué? Bueno, reitero, porque el que está puesto es inconmovible, porque es nuestro Señor Jesucristo. Hago una pregunta: ¿qué otro fundamento podría quedar ahí, pero para que quedara tendría que superar el que está? Y realmente, ¿qué líder religioso o político puede superar ese camino que marcó nuestro Señor Jesucristo? ¿Podría ser Buda, Confucio, Mahoma, Alá? ¿Por qué Cristo es el fundamento inconmovible? Porque es el único que murió y resucitó. Es el único que hay una tumba donde se le sepultó, pero ¿qué creen? La tumba está vacía. Precisamente eso es lo que hace que ese fundamento sea inconmovible. Pero si alguien quiere edificar sobre ese fundamento, debe conocer principios que hay. ¿A ustedes un día se les ocurrió hacerse cristianos? Entonces es importante que conozcamos los requisitos o principios que hay. Y esos principios que hay, por si alguien quiere edificar o sobreedificar sobre ese fundamento, son los que van a ubicarnos en el cómo hacer las cosas cada día. Y la clave está en que estos principios el propósito es que nos hagan conscientes de ellos, ya que esos principios nos van a prevenir de que en este fundamento lo que se le construya encima va a ser probado. O sea, va a ser pasado por fuego. Esa es una primer parte que no debemos de perder de vista. Y la obra que salga airosa del fuego, esa es la que superará esos principios
y vencerá, porque saldrá de ahí transformado a través de la purificación del fuego, y desde luego eso le llevará a tener un avance. Pero para la que se sobreedifique, pero no supere la prueba, sino que literalmente se queme ahí, dice Pablo, pues simple y sencillamente no pasó la prueba y recibirá su pago. Y Pablo lo menciona como pérdida. ¿Pérdida de qué? De lo que invirtió en ese fundamento. Y una de las cosas que usted y yo debemos de saber es que una vez que su obra no pasó, entonces hay pérdida total y aquí no hay devolución. Lo hecho está. Que es lo que llamamos también movernos en nuestro libre albedrío. Y todos ustedes y los amigos de la red que nos siguen, sabemos que cuando nosotros nos movemos en nuestro libre albedrío, es que nos salimos en ese momento de la cobertura de Dios para decidir yo lo que quiero hacer. Y ese momento donde yo me salgo de la cobertura de Dios para decidir lo que yo quiero hacer, ya tiene un pago, ya tiene una consecuencia. Esa nadie la va a saldar, la voy a tener que saldar yo. Amén. O sea, guarde eso en su espíritu, por favor, porque eso lo vamos a estar manejando un poquito más adelante. Y eso se da partiendo también de lo que mucho tiempo les hemos enseñado, que nuestro Dios es un Dios de tiempos, espacios y propósitos. O sea, nuestro Dios es un Dios de ciclos. Y cada ciclo es una oportunidad de avance, de crecimiento o de retroceso o mínimo de estancamiento. En este caso, el que no pase la prueba. Por eso yo les decía al principio que este es uno de esos pasajes que se malinterpretan y solo se aplican a cuando fallezcas o cuando venga Cristo por su iglesia. Y solo lo aplicamos al juicio final. No es correcto. Esto es aplicable siempre, siempre a través de la historia. Por eso la Biblia habla de que, por ejemplo, si nosotros cuando oramos por algo y tarda, hagan de cuenta que el Señor tiene como un recipiente donde tenemos nuestras oraciones y cada oración ahí llega. Seguimos orando, ahí llega. ¿Cuándo va a haber una respuesta? Cuando ese recipiente esté, ¿qué? Lleno. Entonces, hay un proceso de tiempo desde que se inicia a presentar esa situación hasta el cumplimiento. Por eso, en la Biblia hay expresiones como, y Dios se acordó. Ya ven de Israel, está en Egipto, dice, Dios se acordó. ¿Se le había olvidado a Dios? No. Era la copa que se estaba llenando y que según los escritores tardó 400, para ser exacto, 430 años. Tardó en llenarse la copa. Y a los 430 años Dios saca a Israel de Egipto. Así es en nuestra vida diaria. Por eso es que algo que también debemos de saber es que nosotros tenemos la gracia de Dios y las armas para poder ya sea agilizar nuestro avance, nuestro crecimiento ministerialmente hablando, o simple y sencillamente podemos agilizar nuestro fallecimiento. Amén. O sea, ¿cómo puedo agilizar el fallecimiento? O sea, nosotros sabemos que todo está en Dios.
Todo, Él tiene el control de todo. Pero Dios a veces te dice, te voy a bendecir, lo que todos sabemos, pero búscame más. Pero resulta que yo no lo busco. ¿Voy a ser bendecido? No voy a ser bendecido porque ¿Dios falló? ¿Dios no es fiel? No, Dios me dijo, te voy a bendecir si me buscas y si me sirves más. Pero no lo serví, no lo busqué. ¿Tiene Dios entonces un compromiso conmigo? No. Eso es lo que a veces muchos malinterpretan o solamente lo ven de una forma egoísta, personal, y es ahí donde solo señalan a Dios o culpan a Dios de todo lo que les acontece. Pero no es así. Lo que estemos haciendo, ese recipiente se está llenando para bien o para mal. Ojo, hermano, ojo con eso. Y si alguno edifica, dice Pablo, oro, si alguno edifica plata, si alguno edifica piedras preciosas, esto es muy interesante, porque cuando Pablo habla del oro, Pablo dice, Proverbios dice, allá en Proverbios 17:3 algo muy interesante. Dice Proverbios 17:3, el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Está hablando de una forma literal. Y eso es cierto. Eso implica entonces, ya aplicándolo en el ámbito espiritual, dice Pablo, si alguno edifica oro, Proverbios dice que entonces el oro, para ser probado de que es oro auténtico, tiene que ser pasado por el fuego. Y dice Proverbios que la hornaza es para el oro. Muy bien. Ustedes saben que hay joyas que solo contienen una chapa. ¿Qué diríamos? Como un maquillaje de oro para que quede por encima, y se lo venden a veces como puro oro o oro puro. Y a veces uno cae en eso porque pues checa y no, pues sí es oro. ¿Cuál es la mejor forma de probarlo? Metiéndolo a la hornaza. ¿Qué pasa con el oro auténtico? Que ese rápido, porque el oro es blando, no es muy duro, ese rápido en el fuego se va a separar de la aleación o de lo que no es oro, y se va a hacer una bolita ahí y va a quedar al descubierto lo que no es oro. Y es la forma en la que el oro es probado. Cuando el oro es puro, solamente se calienta, pero no se oscurece. Además, decía de la pieza de joyería, está solo cubierta de oro y tiene otros metales en el interior. Cuando el chapado debe comenzar a derretirse, dejando al descubierto el metal interior. Es como cuando alguien no se está portando bien y trae su máscara de cristiano o su cachucha de cristiano, ¿verdad? Pero de pronto sale el cobre, es como quitarle la cachucha o quitarle la máscara, y sale el cobre a manifestarse de esa manera, y entonces uno dice, con que muy cristiano, ¿verdad? Y ya conocemos miles de cosas que se puede decir ahí. Para la plata, dice Proverbios que es el crisol. Y el crisol es una cavidad en los hornos, o sea, está el horno arriba y el crisol está abajo como un recipiente que recibe el líquido, o sea, la plata abajo, y ese es lo que se llama el crisol. Y recibe el metal fundido. El crisol es un aparato normalmente que está hecho de grafito con cierto contenido de arcilla,
y que puede soportar elementos de muy alta temperatura. Se dice que de 500 a 2000, 1500 centígrados de calor. Entonces, lo que es puro, oro puro, plata pura, cuando se ha pasado por el fuego, en vez de dañarse, en vez de afectarse, manifiesta más su purificación, se limpia de alguna impureza que haya. O sea, cuando el oro y la plata son probados, ahora lo aplicamos espiritualmente, en vez de ser dañado o afectado, ¿qué sucede con el cristiano que es metido al fuego una vez que supera el fuego? ¿Cómo sale de ahí? Purificado, y sale más fuerte, sale más firme, sale más con el deseo de aplicar lo que ha aprendido y compartirlo. O sea, en vez de afectarle o detenerlo, lo impulsa a seguir adelante. Pero también la Biblia dice que si alguien sobreedifica no solo oro y plata, sino también piedras preciosas. Cuando en la palabra de Dios se habla de piedras preciosas, nosotros a veces usamos expresiones coloquiales como cuando sucede algo fuera de lo común o alguien hace algo fuera de lo común. A veces usamos expresiones como esos son frutos como garbanzos de oro. O sea, nos referimos a algo específico, pero algo que no es diario, algo que no es muy común, sino que de pronto se da esa situación y wow, se queda uno asombrado. Bueno, espiritualmente podemos aplicar a las piedras preciosas como ciertos momentos personales, como hijos de Dios, donde de pronto pues Dios nos usa para hacer algo sobrenatural que no es común. Amén. A eso se refiere cuando la palabra de Dios habla de que si nosotros también sobreedificamos en ese fundamento piedras preciosas. Normalmente las piedras preciosas son adornos y son especiales. No se diga en este tiempo, es muy difícil o imposible, solo trayendo al ejército ahí, sacarlas a presumir las originales, ¿verdad? Porque si no se las vuelan. Pero normalmente es en ciertos momentos donde son ornamentos especiales para momentos, situaciones y actividades especiales. Bueno, eso es precisamente lo que tiene que ver con edificar estas piedras preciosas. Por ejemplo, si habláramos bíblicamente, un ejemplo, una piedra preciosa puede haber sido como cuando Dios le entrega a Saúl a David en sus manos para que se vengue y él no lo hace. Eso puede ser una piedra preciosa, ¿no cree? O cuando a Jesús está en la cruz, o cuando Esteban lo están apedreando y ellos están diciendo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esas son piedras preciosas, hermano. ¿No le gustaría tener muchas de esas? O sea, esa es la parte clave que nosotros tenemos que impulsar, buscar, sobreedificar por los principios que ya conocemos que hay, si queremos hacerlo sobre ese fundamento que es inconmovible. Ya sabes que el oro, la plata y las piedras preciosas, el oro, el fuego, en vez de afectarlos, los va a purificar, los va a limpiar, los va a fortalecer más. Pero ¿qué sucede si somos listos y queremos hacer una construcción más rápida, más fácil, más sencilla? Y entonces, en ese fundamento, en ese cimiento tan poderoso que le puede poner lo que quieras, construir lo que quieras, siempre se va a mantener ahí porque es inconmovible. Pero nosotros
por quizás la necesidad, quizás la premura, quizás la economía, quizás la situación, no lo sé. Nos queremos pasar de listos y queremos hacer las cosas muy rápido y crecer muy rápido y empezamos a sobreedificar con madera, con heno o con hojarasca. Ya de antemano sabemos que estas tres cosas, madera, heno y hojarasca, son inflamables. ¿Verdad que sí? Son inflamables. Así es que si alguien quiere sobreedificar sobre ese fundamento, necesita estar ciego o ser ignorante y no saber los principios que hay si quieres establecer o sobreedificar sobre ese fundamento. Y entonces Pablo da toda una disertación interesante que tiene que ver con lo que se produce al querer sobreedificar sobre ese fundamento madera, heno, hojarasca. Yo no sé si alguna ocasión a ustedes les ha tocado o han experimentado, pero Pablo en el capítulo 13 de 1 Corintios, cuando nos habla del amor, dice algo muy importante cuando dice que si nosotros podemos hacer 1000 cosas como dar nuestro cuerpo para ser sacrificado por los pobres, si podemos tener todos los dones del mundo y ser usados en formas súper extraordinarias, sobrenaturales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero luego Pablo pone un alfiler ahí para ponchar a esos y dice que si alguien tiene todo eso, pero no tiene amor, dice es como un metal que retiñe. Y la palabra reteñir tiene que ver con molestar, con dañar el oído. Es como si usted estuviera cerca del campanario X y en ese momento le tocan la campana y usted no está preparado. ¿Verdad que le va a dar gusto? Yo no sé si ustedes lo han experimentado, pero una vez estaba con una persona cristiana y lo había oído yo hablar mal de alguien. Y esa vez estábamos ahí con ese alguien y yo lo vi a él muy sonriente con esa persona, como queriéndole mostrar algo que no había en su corazón. Y yo esa vez pude experimentar espiritualmente o discernir espiritualmente y diría literalmente el corazón de él. Y cuando él le habló a esta persona fingiendo, yo literalmente y espiritualmente discerní ese retenido en mi oído y me dolió, me lastimó y el oírlo me dolió simple y sencillamente. Y entonces entendí con más claridad lo que quiere decir Pablo ahí, que si uno no tiene amor es como metal que retiñe. Eso somos para Dios cuando no somos honestos. Eso somos para Dios cuando usamos máscaras, cuando usamos caretas. Alguien que edifica madera o heno o hojarasca no está diciendo que está edificando con madera o con heno o con hojarasca. Él trata de aparentar que está sobreedificando metal. Por eso lo hace y por eso se exhibe. Por eso Pablo va más allá. O sea, estamos hablando aquí ya de cuando Pablo les ha hecho, según lo que ha escrito, la prueba. Si yo les digo a ustedes ahorita, si aquí tenemos madera, hojarasca y heno, y tenemos oro, plata y piedras preciosas, y hay un fuego, les digo, echa el oro, yo sé lo que va a pasar, o la plata, o las piedras preciosas.
Y si te digo echa la madera o el heno, lo hojas, también sé qué es lo que va a pasar. Eso implica que el pasaje que estamos hablando, esa forma de sobreedificar es una forma fingida. ¿Sí se entiende? Se está aparentando algo que no es y que no es tan sencillo de discernir o de descubrir. O sea, parece de a de veras, parece verdad. Por eso es que en esa situación uno puede decir lo que quiera o ocultar lo que quiera. Pero ¿qué pasa con esa obra cuando sea pasada por el fuego? Y guarden también esta expresión, por eso es que también la malinterpretamos cuando hablamos de fuego, siempre lo relacionamos yo creo con el infierno. Entonces por eso siempre creemos que es hasta cuando se nos haga juicio. No es cierto, esto es cíclico a través de la historia. Esto es como cuando la Biblia habla de que va a venir Elías. Elías en el tiempo de los reyes es usado en su tiempo, etcétera, etcétera, y marca la historia. Pero ¿se acuerdan de Juan Bautista? Cuando decían que era necesario que viniera Elías, y Jesús dice, Elías ya vino. Y luego dice, y se refería a Juan. O sea, no está hablando literalmente, está hablando de un tiempo, de un ciclo. ¿Sí entiende eso? Está hablando de ciclos. Entonces, estos ciclos se repiten a través de la historia continuamente. Malaquías también dice en esa parte que va a venir el tiempo cuando el corazón de los hijos se vuelva al corazón de los padres y el corazón de los padres hacia los hijos. Y ahora que nos encerraron, nos mandaron a encerrarnos a todos al hogar, a cuidarnos, etcétera, etcétera, por la pandemia, de una y otra manera era como una resbaladilla, no para caernos, sino para fomentar eso. Sin embargo, hay tanta distorsión en el interior del corazón de las personas que realmente, en vez de volverse el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres, aumentó y se incrementó la violencia intrafamiliar. O sea, Dios te da las herramientas para que te ames como familia, pero nuestro corazón dice, no, estoy fastidiado, yo me voy de aquí, o cuántos suicidios o cuántas cosas negativas están surgiendo por la ansiedad, por la desesperación. Qué bueno que hay trabajo para los psicólogos, ¿no? Y psiquiatras y todo eso, ¿no? Ahorita hay auge de todo ese tipo de situaciones. Pero yo lo que quiero al final de cuentas remarcar es los ciclos, cómo son repetitivos, cómo se van dando. Y otra de las cosas que en lo personal me inspiró a hablar de esto, tiene que ver con los últimos sucesos que hemos estado experimentando. Hablo de las personas cercanas a nosotros que tratamos, que conocimos y que en esta pandemia murieron. Yo les decía a ustedes que no lo hago en el sentido de crítica, ni en el sentido de murmuración, sino como una enseñanza para que nosotros crezcamos y avancemos. Pero una de las cosas que me decía mi sobrina de Fresnillo es que cuando su esposo murió, no me acuerdo si se los dijimos, pero una semana antes murió el pastor de ahí y luego muere pues mi sobrino. Y mi sobrino era el levita de ahí, voy a usar esta expresión, era el ídolo de ahí. De tal manera, eso nos lo dijo mi sobrina, que hubo gente de ahí, hermanos de ahí, o primos yo creo, que llegaron a estar molestos con Dios, porque cómo era posible que se hubiera llevado a él. Pasa lo de siempre, ¿no?
cuando la persona muere, todo el mundo, ¿qué decimos? Tan bueno que era, ¿verdad? Y ahí, sacamos todas las virtudes, todo lo positivo sale ahí, y lloramos y chillamos y hacemos mil cosas. Pero realmente la realidad, pues solamente la conoce Dios. Y este pasaje nos da pistas precisas para poder, sin llegar a las cuestiones escatológicas o las últimas cosas, nos las manifiesta desde antes para que entonces estemos conscientes en esa transición cíclica de Dios que se va repitiendo todo esto. Por eso desde el principio dije que este pasaje se va a dar en el día final, en las cuestiones escatológicas, pero también se da cuando termina uno o muere uno. Cuando uno muere es tu fin, es el fin de tu mundo, ¿o no es cierto? O sea, el fin del mundo cuando yo me muera va a ser mi fin de mi mundo. ¿Verdad que sí? Cuando usted muera también va a ser el fin de su mundo de usted y se acabó. Bueno, entonces, de hoy en adelante, lo que Pablo dice aquí debe de ser nuestro gloriómetro y aprender a observarnos en los pequeños detalles para no hacernos ídolos de la gente. Hace unos días oí me llegó un mensaje del obispo Rudy García, donde pues pone las cartas sobre la mesa, pero se me hace muy interesante, ¿no? Porque menciona el divorcio del apóstol Guillermo Maldonado y de Ana Maldonado. Y él dice que por qué ahora la gente que recibió mucho de él ahora lo acuchilla y lo trata de desbaratar, cuando simple y sencillamente la Biblia dice que este tesoro lo tenemos en vasos de barro, para que la gloria y la excelencia sea de Dios y no de nosotros, dice Pablo. Pero Rudy dice algo interesante que me llama la atención, y es la forma equivocada en la que la iglesia idealiza al hombre. Y ahí es el error. Y eso es cierto. Yo les contaba a ustedes que hace muchos años, allá en el 83, 84, más o menos por ahí, estuve en mi terruño, que es el estado de San Luis Potosí, y yo no era todavía ministro ni diácono, era un líder que nos fuimos allá a apoyar a mi tío, que él era ministro, y lo pusieron de pastor ahí en el lugar donde yo nací, y nos fuimos a apoyarlo, y pues empezamos a trabajar y a hacer una revolución ahí, gracias a Dios. Dios lo hizo muchas cosas, bueno, una revolución ahí, pero un día se me quedó muy grabado, que no sé cómo me verían o cómo hablé o qué hice, pero me acuerdo que una hermana fue saliendo con una ocurrencia y dijo, hasta el hermano Mancilla se enoja. Y yo me quedé de a 6. O sea, ¿cómo la gente comete ese tipo de errores de a esos recipientes de barro como nosotros, levantarnos a lugares que no tenemos y que no somos? Amén. O sea, sí tenemos una responsabilidad más grande. Sí vamos a tener que responderle a Dios por como dice Hebreos, oren por los pastores porque ellos velan por ustedes y van a dar cuentas de ustedes. Esa responsabilidad sí la tenemos. Pero ser más grandes no, somos iguales. Nada más en responsabilidad sí hay una diferencia. Eso también hay que marcarlo y valorarlo. Pero eso no nos hace como Dios. Amén. Imagínense que acá en Fresnillo, hermanas molestas con Dios porque se llevó al levita. Y yo digo, entonces Dios es injusto. Y hago la pregunta, ¿Dios es injusto?
No. Hay gente que he oído que dice, pero ¿cómo el pastor? ¿Cómo el pastor ha muerto? Y la agarran contra Dios. Y yo sigo diciendo, ¿entonces Dios es injusto? Amados, tenemos que aprender observando, discerniendo, para poder avanzar realmente. Pablo usa 4 verbos que me parecen interesantes, que el fuego va a mostrar simple y sencillamente. Como he estado usando la expresión fuego, y he mencionado que es cíclico, para no irnos hasta el final, entonces piensen que cada que hablo de fuego, hablo también de desierto. Amén, para que se quede en su espíritu. Porque ya dije, hablamos de fuego y nos vamos siempre al infierno ya. No, si es cíclico, entonces hablamos de que cada fuego representa un desierto, representa una situación difícil, adversa que usted y yo estamos viviendo, ya sea como consecuencia porque me salí de la cobertura de Dios y me moví en mi libre albedrío, que esa es una deuda que tengo que pagar, o simple y sencillamente porque Dios quiere darme un avance y me está probando. Amén. Esas dos cosas también no quiero que perdamos de vista. Pero Pablo usa 4 verbos aquí que me llaman mucho la atención. Y la primera es que dice que la obra de cada uno se hará manifiesta. Luego dice que será declarada, y luego dice que será revelada, y luego dice que será probada. 4 verbos prácticamente que usa Pablo para no, diría yo, para que no culpemos a Dios. Porque dentro de esa culpabilidad al hacer injusto a Dios, hay mucha ignorancia en nosotros y mucho desconocimiento de la realidad para poder hablar o decir lo que es o debe de ser correcto. Por eso el tema se llama ante Cristo no hay obra oculta. No la hay. Y entonces dice Pablo aquí que la obra al pasarse por el fuego desierto, dice que esa obra será manifiesta. ¿Qué quiere decir la palabra manifiesta? Que es perceptible y claro, no se puede negar ni ocultar. En términos coloquiales diríamos, te agarraron con las manos en la masa. Así de sencillo. Cuando eres pasado por el fuego, cuando eres pasado por el desierto, sale a la luz y se manifiesta lo que hay en tu corazón. Amén. Grábese eso, por favor. 2, dice, porque por el fuego será pasada, desierto, ya lo dije, y lo dice, y por el fuego será, perdón, me estoy adelantando, dice que va a ser manifiesta, pero lo dice, porque el día, estamos hablando de la obra, la declarará. Y aquí cuando hablo del día, es precisamente donde me refiero al tiempo, espacio y propósito. Es donde me refiero al ciclo. Es donde me refiero a que la copa tiene un tiempo, un lapso de tiempo donde inicia y hasta que se llena. Por eso dice, el día que la declarará. Todo tiene su tiempo, es un ciclo, un momento, pero todo llega a conocerse. ¿Por qué? La palabra declarar quiere decir exponer, dar a conocer o explicar. Como cuando usted confiesa algo.
declaro decir verdad en esto, etcétera, 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 y declara las intenciones de su corazón. Declarar quiere decir manifestar un hecho o decisión. Una vez estábamos en la congregación entre semana, allá en la Progar, en la cuarta iglesia de la Ciudad de México, que fue donde iniciamos, y estábamos entre semana y hay una persona media sospechosa ahí que se movía y que estaba así como espiando algo, y cayó en nuestras manos y lo pescamos y le empezamos a hablar de Cristo y lo jalamos y lo metimos ahí al templo atrás, y ahí empezó a llorar. Pero se me hizo muy chistoso y se me quedó muy grabado porque las hermanas que estaban atrás, cuando lo vieron, pues yo creo que la cara que le vieron o no sé, pero luego agarraron sus bolsas y se fueron para adelante. Y él en ese momento declaró, manifestó lo que traía en su corazón y dijo: seré asesino y seré lo que sea, pero ladrón no soy. Le dolió la actitud de las hermanitas cuando agarraron sus bolsas y se cambiaron, y él declaró en ese momento lo que realmente en su corazón, y fue de ahí entonces cuando nos empezó a decir que él estaba espiando a un hombre para matarlo por venganza. Pero ahí le dimos testimonio y yo creo que no lo mató porque no salió en el periódico nada. Entonces, qué bueno que fue tocado, pero en ese momento él declaró lo que había en su corazón por esa situación. Le llegó el momento, le llegó el día para hacerlo. Así es que todo es acumulativo hasta que llegue el día. Hay un cumplimiento. Por eso hay gente que de pronto se porta mal y da mal testimonio y no le pasa nada y dice: a Dios no le molesta que yo haga esto. Y lo siguen haciendo, creyendo que Dios es un alcahuete. Lo que no saben es que va a llegar el momento. Yo por eso siempre, partiendo de esto, cuando alguien se porta mal, de ustedes o yo mismo o mi entorno, siempre digo: va a llegar el tiempo, le va a llegar. Pero que cómo se porte y que no le pasa nada, todo tiene su tiempo. Y no necesitamos mancharnos nosotros las manos, ni maldecir, ni hacer juicio. Está escrito, se va a llegar. Por eso es que la Biblia dice: el juicio es mío, no es tuyo. Por eso Dios dice: tú bendice a tu enemigo, déjamelo a mí, yo me encargo. Que hay principios. El que sobreedifica, mire cómo sobreedifica. Eso es algo muy interesante que no debemos de perder de vista. Así es que dice que en el fuego o desierto va a ser la obra manifiesta, va a llegar el día en que sea declarado, pero también Pablo dice: por el fuego será revelada. Ya hablábamos del crisol y de la hornaza, como el oro y la plata son probados, y como lo que es aliado, que no es oro o plata, se hace a un lado porque es más duro el metal, y en este caso el forro de la plata o del oro es más blando, rápido, con poco calor se hace a un lado. Y entonces Pablo dice: por el fuego es revelado. Y lo revelado es, por lo tanto, lo dicho o dado a entender generalmente por parte de una divinidad, en este caso por Dios, cuando Dios revela algo sobre otra cosa de la cual no se tenía conocimiento previo y se considera verdad por los que participan de ella. O sea, cuando Dios revela algo, lógicamente que a quien se le revela, quizás otros podemos decir: oh, pues sí es cierto. Pero si el que recibe la revelación dice no es cierto, ahí queda en tela de juicio y de duda si eso no es. Amén. Pero cuando la persona dice amén, es cierto, ya no hay más que hacer, simplemente está declarada. Yo les decía a ustedes de mi sobrino también, porque llevamos el proceso orando por él desde que
nos dimos cuenta que al estar orando iba mejorando, porque cada que orábamos Dios le decía algo que sacar y lo sacaba, según iba mejorando, pero el último día Dios fue muy contundente y le dijo: en mí está la vida, está la muerte, etcétera, etcétera. Y les he dicho a ustedes que a mí lo que más me impactó en ese momento fue cuando Dios le recordó un voto que él había hecho de servicio a Dios 20 años atrás. Y eso se me hizo muy, muy sorprendente. Y Dios todavía ese último día le dio la oportunidad para que se liberara y fuera sano. Y no lo hizo ese día. Hasta prácticamente 2 días después, cuando lo hizo, porque Dios usa a su esposa y le dice que sacara, y entonces sacó un montón de cosas. Pero el día ya había llegado. La oportunidad del cielo fue hasta el domingo. No la aceptó hasta dentro de 2 días después, y aunque sí se liberó, falleció. ¿Sí me explico, hermanos? Y esa es la parte que también decía al principio. Nosotros en nuestro diario movernos, para bien o para mal, la copa se está llenando. Entonces yo puedo agilizar mi partida con el Señor antes de tiempo o puedo extenderla. La Biblia dice, uno de los mandamientos es: honra a tu padre y a tu madre y los días de tu vida serán alargados. Yo lo he dicho, esa es una promesa que inclusive no tienes que ser cristiano para que se cumpla en ti. ¿Sí me explico? Fíjese qué interesante, es una promesa que Dios ahí liberó en el grado tan especial que Dios tiene a los papás, a lo mejor por la batalla que tienen de criar a los hijos, ¿no? Pero bueno, qué interesante, ¿no? Cómo Dios recompensa eso. Yo a veces pienso, quizás por eso a lo mejor los chinos, los japoneses duran mucho tiempo, ¿no? Que tienden mucho esas culturas a honrar ese tipo de posiciones o situaciones. Así es que dice Pablo que por el fuego toda obra será revelada y entonces será confirmada por los que estemos ahí o estén. Y la última dice: y la obra de cada uno, cual sea buena o mala, dice, el fuego desierto la probará. Y cuando hablamos de probar, pues hablamos de un examen. Hablamos de un experimento de las cualidades de alguien o de algo. De eso estamos hablando cuando dice la Biblia que vas a ser probado. En los tiempos bíblicos, los discípulos, los apóstoles, los cristianos, eran prácticamente probados teniendo en juego su propia vida en ese momento. Imagínese usted cuando un cristiano se encontraba con un soldado romano, el saludo de los romanos mutuamente entre ellos era: César es el Señor. En aquel entonces la palabra Señor era ser el amo, el dueño, el Dios de todo. Hoy Señor le decimos hasta al perro, a cualquiera le decimos Señor, pero en aquel tiempo no. Entonces cuando decían César es el Señor, era el amo, es el único que salva. ¿Se acuerdan las famosas peleas y competencias en los romanos? La famosa mano del César, que era el que daba vida, ahí está dando vida, o daba la muerte, porque él era la divinidad. Salve César. Entonces imagínense cuando se encontraba al cristiano que decía César es el Señor.
¿Qué tenía que decir el cristiano? Cristo es mi Señor, Cristo es mi Salvador. Y lo felicitaban al cristiano y le hacían honores. O sea, en ese momento él era pasado por fuego, por ese desierto, era probado, era examinado a ver qué había en su interior. Hoy, hermano, hoy los fuegos y los desiertos, ¿qué son? Fidelidad, lealtad, servicio. Hablo de las cosas que a veces no hacemos, a lo mejor porque las malinterpretamos o no les damos el valor. Pero ¿cómo creen ustedes que Dios nos va calificando? ¿Sí me explico? Yo tengo un principio también bíblico de cuando me piden algo o hacer algo. Y siempre pienso, si alguien de la iglesia, del cuerpo de Cristo, me pide algo o un favor, lo primero que pienso, aunque no tenga ganas en mi carne, lo primero que pienso es, ¿y a poco si me lo pidiera un impío o el vecino no lo haría? Pues sí, entonces con más ganas. ¿Sí me explico? O sea, es algo momentáneo que se dé en mí para entonces hacerlo y ya hacerlo sin mirar cómo, ni cuándo, ni cómo. ¿Sí me explico? Bueno, eso tiene que ser aplicable en todo. Estamos hablando de una obra que se va haciendo cada mes, cada semana, cada año. ¿Se va haciendo cada cuándo? Todos los días. Todos los días estamos sobreedificando. ¿Qué? Ya nos toca a cada quien, pero es todos los días, amados. Esa es la parte que me interesa mucho. Y que no esté esperando usted a que venga Cristo por su iglesia y entremos al juicio final para que entonces seamos lanzados al infierno. No. Esto es cíclico. Esto nos está pasando a todos. Cuando usted guarda su corazón en algo que Dios le dice y usted lo guarda, Dios le va a proteger y a los otros les va a ir mal. No cuando usted quiera, grábeselo eso. Uno a veces quisiera tener rayo láser y echarse a los enemigos y ya. No. Todo tiene un tiempo, un día. Todo tiene un día. Por eso usted sea paciente, no se desespere, usted siga bendiciendo. La obra está abierta para todos. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, dice Pablo, recibirá recompensa. Va a recibir su galardón, su premio, su avance. Dice, pero si la obra de alguno se quemare, dice, él sufrirá pérdida. Quedará en la ruina. Y para levantarse, si todavía tiene oportunidad, es muy complicado, muy difícil. Y por la experiencia, he oído muchas veces al Señor darle a alguien una bendición y esa persona la desecha y después con el tiempo quieren retomarla y Dios le dice, lo he oído muchas veces decir a Dios, mínimo te va a costar el doble. O sea, lo que antes pudo haber sido sencillo por no estar en el tiempo, después te va a costar más retomar todo aquello. Sin embargo, también lo he dicho, que hay cristianos y cristinos, pero que al final de cuentas se van a salvar. Porque dice Pablo aquí, si bien, dice, si su obra se quema, va a sufrir pérdida, va a quedar en la ruina. Pero luego dice, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Pero aún así se salvará de ese desierto,
lo va a lograr. Qué interesante. Así es que termino diciendo, o más bien como un recordatorio para que se nos quede. Nadie puede poner otro fundamento. Tendría que superar lo que hizo nuestro Señor Jesucristo al morir y resucitar. Pero si alguno edifica, tendrá que amoldarse a los requisitos ya prescritos. Eso es lo primero que tienes que tomar la decisión si aceptas. Luego dice que la obra de cada uno será mostrada, será manifiesta. Y ya dijimos, algo que es perceptible, que no se puede negar. Traes la masa en las manos. De modo. El día lo va a declarar, lo va a explicar, lo va a mostrar, lo va a manifestar. Porque también por el fuego o desierto será revelado por Dios. Lo que hay en nuestro corazón será por Dios. En la semana estuvo una hermana que conocemos de años atrás aquí y Dios le ministró. Y Dios le decía algo muy hermoso a ella, porque ella antes le danzaba al Señor, le ministraba al Señor. Y el Señor le decía, te he estado esperando, como diciéndole, me dejaste plantado, te he dado muchas promesas y yo quiero bendecirte. Y en ese momento Dios nos guió a llevarle el pandero y luego Dios le dijo, dánzame. Y aquí la estuvo danzando un rato al Señor y Dios le decía, he llorado por ti mucho. Eso nosotros no lo entendemos. Para nosotros eso es loco. Pero ella se fue tocada. Dios quiera y empiece a sobreedificar oro, plata y piedras preciosas. Dios nos ama, amados, y nos ama mucho. Esta es la parte también donde dice Pablo que aún la persona, después de lo que haya edificado, sea lo que sea de las 6 cosas, dice al final será salvo, aunque sea por el fuego. Y esto avala lo que yo alguna vez he dicho que había discernido y me confirma esto. A ustedes se los he dicho también, que yo me hacía una pregunta tiempo atrás. ¿Por qué hay cristianos que para morir sufren? Y hay cristianos que duermen bien padre, o mueren, o son separados. ¿Por qué? Y esto me confirma lo que yo alguna vez había discernido. Y yo había discernido que ese tiempo de fuego, ese tiempo de desierto en la cama, es lo que hace que ese fuego purifique ese corazón de esa manera. En términos cristianos, ese sufrimiento es lo que hace que esa persona empiece a perdonar, a liberar y a sacar todo lo que trae en su interior que le estaba estorbando. Y hasta el día que termina de hacerlo, ese día Dios le dice, vámonos, hijo, y se lo lleva. No sé si me estoy explicando. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Aunque haya pérdida en él, será salvo, aunque sea por fuego. No se está refiriendo al infierno, amados, sino al momento de purificación
de batalla, de sufrimiento, ya sea en el hospital o en la casa. Pero ustedes saben de gente que tarda mucho para morirse, y a veces entre los pies se lleva la familia, y después la familia ya los aburrió porque ahora no puedo yo, ahora ve tú, ya no. Digo, hablo de cosas muy radicales y muy fuertes, pero es cierto. Así es que si quieren morir en paz, empecemos a sobreedificar oro, plata y piedras preciosas. Y entonces, cuando Dios nos diga ya, primero nos va a decir, ya te voy a llevar, prepárate, porque eso es lo que tiene Dios. Lo va a hacer, tú te preparas todo, dejas listo, no dejas pleitos, dejas lo que tengas que dejar, pero bien. Y entonces simple y sencillamente te volteas a la pared, estiras la pata, la derecha debe ser, ¿verdad? Pues entrar con la derecha y adiós. Y todos en paz. Qué interesante. O sea, ya estamos dentro, ya la hicimos. Bueno, ahora tratemos de hacerlo bien, ¿no? Alguna vez les llegué a decir, como dijo el poeta de acá, de nuestras tierras, no hay que llegar primero, sino hay que saber llegar. ¿Sale? Pónganse de pie, mis amados, amados de la red. Confío en Dios, que Dios te haya dado un rema, que haya hablado a tu corazón, y que si de una o de otra manera tu comportamiento no estaba siendo el correcto, pensando que Dios te avala y que Dios es un alcahuete, no es cierto. Todo tiene su tiempo, todo le es a Él manifiesto, nada se le empaña, nada se le nubla, todo es claro ante Él. Así es que yo te invito en este momento, amado, que nos sigues en la red, mis hermanos que estamos acá, que ¿por qué no aprovechar este espacio para seguir purificando nuestro corazón, nuestro espíritu? Y no solo eso, para que no nos quedemos ahí, sino que le pidamos al Señor a través de su Espíritu Santo la fuerza y que nos dé la oportunidad donde nos movemos diariamente de dar testimonio de Él, pero un testimonio demostrable, donde establezcamos su reino en los corazones. Padre, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias, amado, por la vida, te damos gracias por la salud, te damos gracias por este espacio que nos das para llegar al hogar de tus hijos, ahí donde nos están siguiendo. Yo bendigo a tu pueblo, Señor, ahí donde está. Y si hay un corazón que tenga problemas de resentimientos o faltas de perdón, Padre, redargúyele en su interior para que en este momento se libere, perdone y deje las cosas en ti para que Él sea fortalecido, sea perdonado, sea bendecido y tú puedas tratar con quien tengas que tratar en su tiempo, como debe de ser. Padre, engrandécete maravillosamente para que como cuerpo, Señor, sigamos impulsando tu reino y podamos establecerlo ahí donde trabajamos, estudiamos, donde socializamos, donde vamos a las compras, donde simple y sencillamente salimos y saludamos al vecino. Ahí permítenos dar testimonio de tu poder y de tu grandeza para que sigamos sobreedificando oro, plata y piedras preciosas para tu reino, Señor, para que cuando llegue el momento en el que nos llames a tu presencia, Padre, no tengamos de qué avergonzarnos y que podamos tener esa puerta franca, abierta, lista, Señor, para poder entrar a tu presencia y que tú le digas a tu pueblo: bienvenido, bien siervo fiel. En lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Padre, que así sea nuestro partir hacia ti, contigo, Padre, en ese momento, en ese tiempo, en ese día, para que sea manifiesta tu gloria en nuestro diario vivir también. Alcanza a nuestros vecinos, compañeros de trabajo, de estudio. Tócalos, Padre, y úsanos a nosotros en el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bendiciones, amados que nos siguen en la red. Bendiciones. Adelante, establezcamos el reino. Amados acá en Irapuato, hagamos lo propio en el nombre
poderoso de Jesucristo es hecho. Amén. Salúdense de lejos. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Yo necesito más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro